Hola a todos, buenos días y bienvenidos al webinar de hoy, que se llama Impulsa tu RP con Copilot y MCP en Business Central. Yo soy María Forés, soy responsable del equipo técnico de Business Central en Prodware y me acompañan Albert Puig, especialista de soluciones de inteligencia artificial, y César Martínez, que es consultor también de IA. Así que nada, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy nos vamos a centrar un poco en eso qué es eso que llamamos el RP inteligente, qué es lo que podemos hacer ahora mismo con las capacidades out of the box que hay en Business Central y cómo podemos evolucionar de esas herramientas a otras herramientas más potentes o personalizadas para cada caso de uso particular utilizando MCP. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo se puede utilizar el MCP Server en Business Central y dar unas indicaciones o un camino a seguir. Vamos a hacer una ronda de preguntas al final. Podéis ir anotando en el chat las preguntas que vayáis teniendo a lo largo de la presentación y cuando lleguemos al apartado de preguntas, pues resolveremos, esperamos que todas vuestras cuestiones. Así que nada, empezamos. Entonces, ¿qué es esto que estamos llamando ahora el RP inteligente o cómo está cambiando la inteligencia artificial, en nuestro caso en particular en Business Central? Pues al final lo que queremos es poder enriquecer o integrar distintas herramientas, aparte de la herramienta clásica de Business Central, que igual os habéis dado cuenta de paso, para que lo veáis ha cambiado el logo, por si alguien no se ubica, es el logo nuevo de Business Central que tenemos ahí, que veremos en toda la presentación, porque pues Microsoft ha sacado toda la suite de herramientas basadas en inteligencia artificial, empezando por Copilot, lo ha evolucionado con agentes. Entonces, es una forma de integrar toda esta potencia de estas herramientas. ¿Para qué? Pues porque al final lo que queremos es pasar de una gestión empresarial reactiva, solamente estar analizando información cuando ya ha pasado todo en el tiempo y lo hemos procesado y podemos tomar decisiones. Pues lo que queremos es poder anticiparnos al cambio, anticipar el riesgo, ser proactivo al impulsar nuestro negocio, ser capaz de innovar o adaptarnos más rápidamente y pues mantenernos competitivo en este mundo, ¿no? En el que todo se acelera y las cosas ahora mismo, el mundo está cambiando y nosotros y las herramientas tenemos que cambiar con él. Entonces, ¿qué pensamos que diferencia un RP moderno que está impulsado por IA a un tradicional? Pues tenemos la posibilidad de tener agentes y Copilot que está monitorizando o escuchando señales en otros sistemas para tomar medidas proactivas en lugar de que tenga que haber personas haciendo ese trabajo pesado de monitorización. Podemos aprovechar la posibilidad de tener flujos de trabajo dinámicos en lugar de tener que definir flujos de trabajo rígidos, programados de forma determinista, en el que todos los pasos sean siempre igual. El poder trabajar con la IA te da la posibilidad de cambiar cuál es el flujo de trabajo y adaptarte a los cambios que pueda haber en tu sistema. Y por otro lado, además, aprovechar y tener una experiencia adaptativa de forma que interactuando con Copilot, interactuando con los agentes, solamente te esté mostrando lo que tú necesitas en ese momento en el que estás recuperando determinada información, en lugar de tener que estar navegando por todos los formularios y todas las páginas del sistema. Entonces, ha habido una evolución desde que Microsoft empezó a inyectar inteligencia artificial en Business Central. Primero tuvimos esos modelos predictivos de previsión de demanda, previsión de flujos de efectivo, etcétera. Y luego ya empezamos con la primera oleada, digamos, que fue el chat de Copilot o humanos con asistentes. Es decir, hay acciones concretas en determinadas formularios o páginas de Business Central que yo puedo invocar y están soportadas por la IA. Por ejemplo, pues sugerencias para crear pedidos de venta, apoyo a la conciliación de cuentas bancarias, asistencia al análisis para la creación de vistas de análisis en las listas, ¿vale? Hay una serie de funcionalidades de Copilot embebidas en cada una de las pages en el contexto de la tarea que yo estoy haciendo. La siguiente evolución fue la aparición de agentes dirigidos por humanos. Esto lo veremos un poquito más adelante para que veáis un ejemplo. Los que no lo conocéis, ahora mismo tenemos dos agentes liberados, el agente de pedidos de venta y el agente de pagos.
y se está trabajando en la creación de nuevos agentes. ¿Qué es lo que hace un agente? Pues está monitorizando una serie de señales y al humano le está proponiendo acciones en puntos concretos del proceso, pues para que pueda validar. Es decir, en el primer caso, las personas están apoyadas por inteligencia artificial que entiende su trabajo en puntos concretos. En el segundo caso, los equipos están formados por humanos y por agentes de inteligencia artificial que están gestionados por humanos en puntos concretos que requieren validación, pero esos agentes son capaces de completar tareas de forma autónoma. Y la evolución nos está llevando, digamos, al tercer nivel, que es hacia donde estamos yendo y todavía no estamos ahí en disponibilidad general, que sería trabajo dirigido por agentes, que al final es que los seres humanos establecerán la dirección en la que queremos que trabajen y habrá sistemas compuestos por agentes de IA que dirigirán equipos o departamentos completos supervisando según sea necesario. Sería pues unos agentes supervisando otros agentes, ¿de acuerdo? Todavía no estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora mismo con Copilot en Business Central? Pues bueno, aquí vemos un poco gráficamente lo que estaba explicando en la transparencia anterior. Lo que tenemos es, dependiendo del modelo de licenciamiento, también distintas opciones. Tenemos los agentes que se cotizan basado en el consumo que hagamos de esos agentes, el de pedidos de venta, el de cuentas a pagar. El agente de cuentas a pagar está en preview en español, sí que está en disponibilidad general en inglés, espera que esté en disponibilidad general para el próximo release, que sería en abril. Y además de los agentes predefinidos, que habrá más, tenemos la posibilidad de crear nuestros propios agentes personalizados, que esto lo veremos un poco más adelante. Luego tenemos el Copilot en Business Central, que sí que está incluido en el precio de vuestra suscripción, que incluye pues esta serie de cosas, asistencia de análisis, chatear con Copilot, resumir en, en las fichas de maestros, sugerencias de marketing y ventas, conciliación de cuentas bancarias y otra serie de cosas. Y luego además tenemos lo que está en Copilot, que permite expandir todo esto, pues yo puedo utilizar el Copilot de 365 y con Copilot Studio y otras herramientas puedo hacer cosas a medida para mi negocio, ¿vale? La parte de la izquierda sería lo que viene out of the box, menos la parte de agentes personalizados, y luego además con las herramientas que tengo a la derecha podría expandir lo que viene por defecto, ¿vale? Viendo más en concreto qué es lo que podemos hacer con el Copilot dentro de Business Central, pues sería este tipo de tareas. Le puedo pedir que me guíe explicando conceptos o aprendiendo a hacer cosas nuevas en Business Central. Le puedo pedir que me ayude a localizar cosas, registros concretos, páginas. Esta búsqueda es distinta a la búsqueda que tenemos ya en el Tell Me, que requiere que sepas cómo se llama la página, porque le puedes hacer preguntas a Copilot en lenguaje natural y él interpreta lo que tú le quieres decir y igual te muestra un resultado. Puedo pedirle que haga trabajos de comparación. Por ejemplo, la conciliación bancaria se basa en esta capacidad de la IA. Puedo pedir que me ayude a analizar, organizar los datos y acceder a la toma de decisiones de forma más rápida. Y también puedo pedirle que me ayude a hacer sugerencias. Por ejemplo, crear números de serie. Puedo pedirle que me ayude a rellenar las fichas de producto con valores que son los últimos que he rellenado. Por ejemplo, este tipo de cosas. Funciona también en las fichas de maestros. Entonces, viendo ejemplos concretos de lo que podemos hacer, ¿vale? Esto todos los que ahora mismo tenéis ya un Business Central en cloud, ya podéis trabajar dentro de vuestra suscripción con el chat de Copilot, que es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer es hacerle preguntas o encontrar datos de negocio. Pues puedo, por ejemplo, preguntar por el uso concreto de campos individuales y eso me lo busca en la ayuda. Puedo escribirlo a mano o puedo situarme encima sobre el nombre del campo y en el tooltip veréis que aparece ahí los destellitos, las chispas que significan que ahí hay algo de Copilot y si pincháis os abrirá el chat con una pregunta como la que tengo aquí, ¿vale? Que está preguntando, pues dime cuál es el nombre, explica qué es el campo perfil de envío de documentos. Y él ahí me está explicando, vale, pues el perfil de envío de documentos de la ficha de cliente se utiliza para definir cuál es el método preferido para enviar los documentos comerciales. Si es correo electrónico, imprimirlo, etcétera. Eso funciona
para cualquiera de los campos que tienen la ayuda definida en el estándar y también para los campos de productos de terceros que están en AppSource. ¿De acuerdo? También puedo pedirle que me enseñe cómo hacer cosas. Por ejemplo, le he preguntado qué permisos le tengo que dar a los usuarios para que puedan editar en Excel, ¿no? Yo puedo ser un usuario de IT y necesito ajustar los permisos para una cosa en particular. Pues en lugar de a lo mejor tener que escalar un ticket de soporte o preguntarle a nuestro equipo, ¿no? Que aunque por supuesto eso lo podéis hacer siempre, pero también podéis ser independientes y preguntar vosotros aquí y ahí Copilot me está explicando que pues para que los usuarios puedan usar la función editar en Excel, yo debería asignarles uno de esos 3 conjuntos de permisos. Y me da también un acceso directo a donde está la documentación de cómo se definen o cómo se asignan los conjuntos de permisos. Esto funciona para esto que es más de IT, pero también le podría estar preguntando eh, cómo puedo hacer una facturación automática al final de mes, cómo puedo ajustar, definir el ajuste de costes nocturno, quiere decir cualquier cosa funcional, se le puede pedir que te haga una explicación o una guía. Puedo también preguntarle por datos o analizar datos que ya tengo en el sistema. Por ejemplo, aquí le he preguntado cuántos productos tenemos que tengan menos de 10 unidades en stock, pero más de una, es decir, productos con stock entre 1 y 10. Y me ha encontrado, veis, ahí en la lista que hay 3 productos en mi base de datos que cumplen este criterio, que son esos 3 que me está pintando ahí. Esos son fichas interactivas y pincho, me navegará directamente a la ficha de producto, pero ahí donde pone puedes revisar todos los productos en la página de productos. Si pincho me abrirá la lista de productos filtrada por el criterio que yo le he pedido, si es que es un criterio que se pueda definir en un filtro de sistema. A veces Copilot encuentra cosas analizando la información que no se pueden conseguir con un filtro tradicional. Eso también puede pasar. Uno de los usos que a mí más me gusta, porque creo que las vistas de análisis es algo un poquito difícil a lo mejor de montar a mano si no te manejas bien con las tablas pivotantes, el poder utilizar Copilot en modo de análisis. Para los que todavía no lo hayáis probado, no lo sabéis, desde hace varias versiones podemos abrir cualquier lista de Business Central en modo análisis con el botoncito ese que veis que está ahí al ladito de la lupa. Esto que estamos viendo en pantalla son los movimientos de clientes de mi base de datos de demo, ¿vale? Entonces, cuando yo abro la vista de análisis, hay un botón ahí de generar análisis que me abre esta ventana donde yo puedo escribir mi prompt. Un prompt, al final, es una instrucción que yo le voy a dar a la IA de qué es lo que quiero que haga por mí, ¿vale? Cuanto más detallado es mi prompt, pues probablemente mejor el resultado de lo que me va a ofrecer. Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy pidiendo? Le estoy diciendo, quiero ver todos los movimientos, que ya sabe que son de cliente porque estoy en esta ventana, ¿vale? Él también entiende el contexto, que tengan importe pendiente y los quiero agrupados por mes y por año y luego por código de cliente. Y quiero que me pintes las columnas, fecha de registro, número de documento, número de cliente, nombre de cliente. Y quiero que me hagas la suma del importe pendiente de la agrupación. ¿Vale? Esto se puede hacer también a mano cuando tú lo estás haciendo en la vista de análisis, pero tendría que ir uno a uno eligiendo las columnas y el filtro. Yo le he escrito esto y el resultado es inmediatamente que me ha creado esta vista de análisis que además me la guarda con un nombre, ¿vale? Entonces, como veis, ha hecho lo que le he pedido, pues me ha agrupado por año y por mes los movimientos que tengo pendientes, luego por cliente y me está sacando el sumatorio de cada uno de los grupos. Tengo el sumatorio de enero y también tengo el sumatorio del año y el sumatorio total. Si tuviera más años, pues tendría aquí esto. Si lo veis en la parte de la derecha, en realidad lo que ha hecho ha sido transformar lo que yo le he pedido en el prompt en lenguaje natural en agrupaciones de filas, filtros en las columnas, suma de valores, de una forma muy sencilla. No es que no lo pueda hacer a mano también si quisiera, pero es algo que me ahorra un montón de tiempo. Y otra de las cosas que también es bastante potente, ¿vale? Esto depende de cuántos datos tengáis en la base de datos, eh, saldrá mejor o peor. Este es un pantallazo de una base de datos de cliente porque la base de datos de demo no lo tengo, por eso veis algunas cositas borrosillas por temas de privacidad. Pero lo que saca el resumir o el summary, sí, que creo que no está bien traducido en ninguna de las fichas, esta acción está disponible en todas las fichas de maestros, clientes, proveedores, productos, etcétera, y lo que saca es una interpretación de toda la información que tenemos en el sistema para este elemento concreto. Pues en el caso del cliente, me saca cuál es el saldo, que está excedido el límite de crédito,
que hay no sé cuántos importes pendientes de cobrar, quiere decir que tenemos obligaciones financieras pendientes, cuál ha sido el margen de este año. Y si le dices a mostrar más, te sale todavía más información, te abre el chat de Copilot y te saca todavía más información. Todo lo que veis como subrayadito en azul, eso se corresponde con campos calculados que si pincháis os va a ir a mostrar la información en la lista correspondiente de Business Central, ¿vale? Esto es algo muy potente. Os recuerdo que esto todos ya, si estás en Business Central SaaS, lo tenéis en vuestra suscripción. Y luego ya nos permite hacer cosas pues un poquito más elaboradas o menos generalistas. Hay varias cosas que están en preview, pero el caso que yo creo que es más útil es el tema del apoyo de Copilot en la conciliación bancaria. Esto es un poco largo de enseñar si lo enseño en demo, ¿vale? Con lo cual lo cuento un poco y si luego interesa haremos un webinar específico de todas estas cosas con demo. Pero al final lo que hace es la conciliación bancaria que ya tenemos, que tiene una conciliación automática, pues funciona bien hasta determinado punto. Pero el macheo que hace entre el extracto bancario y lo que tenemos contabilizado, pues es un poco rígido en el sentido de que pues si se va algo un poco de fecha no lo encuentra, depende de la descripción, es difícil. Entonces la asistencia que hay con Copilot a la conciliación bancaria, digamos que apoya en 2 puntos. Uno, ayuda a hacer una conciliación mejorada. Entonces tú aplicas la conciliación automática y luego si quieres puedes aplicar la conciliación de Copilot. Y eso te busca, por ejemplo, cosas que se van en fecha a lo mejor un día o que la descripción no es exactamente igual, pero una persona que lo lee se da cuenta de que es lo mismo, a Copilot funciona igual que una persona humana en este caso, o te encuentra que tú tienes contabilizado una remesa con un único pago agrupado y el banco te lo ha mandado por efectos separados o al revés, tú lo tienes separado y el banco lo ha mandado agrupado y eso sabe machearlo automáticamente. Te hace una propuesta que tú puedes decidir si te quedas o no te quedas y entonces pues te da un apoyo adicional. En el caso de la conciliación, digamos, de cotejar lo que tienes con el extracto. Y luego todo lo que no te encuentra, porque puede ser que no lo tengas contabilizado, pues yo que sé, lo típico, gastos bancarios, este tipo de cosas, te hace una propuesta de a qué cuenta lo deberías contabilizar basándose en la descripción de lo que te viene en el extracto bancario. Vale, entonces te hace un apoyo ahí también en la selección de la cuenta, digamos, aunque al final el usuario siempre tiene que elegir tanto el macheo como la cuenta, tiene que hacer una aprobación de la sugerencia de Copilot. ¿Vale? Eso en cuanto a lo que sería acciones embebidas dentro de las pages o el chat. Y luego tenemos, digamos, la siguiente generación, que sería lo que comentaba antes de los agentes. Ahora mismo tenemos dos. El agente de ventas sí está en disponibilidad general en español y el agente de cuentas a pagar está en disponibilidad general en inglés, pero en español todavía no. Entonces, claro, tendrías que interactuar en inglés con el agente. No es que no funcione en el entorno español, pero todavía no es todo lo productivo que debería ser. ¿Qué hacen los agentes? Pues el agente de ventas lo que hace es encargarse de parte de la comunicación con los clientes, interpreta posible demanda o solicitudes de oferta y sabe enviar cotizaciones, ofertas de venta. Y el agente de cuentas a pagar lo que permite es monitorizar las facturas de proveedores, crearlas como documentos entrantes, capturar la información para crear la factura pendiente de registrar y también la propuesta la puede llegar a registrar en función de las políticas de la empresa, preferencias e historial. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo funcionaría el agente que tenemos ahora, que es el pedidos de venta, el flujo de trabajo actual, digamos, si no tienes el agente de alguien que está encargado de recibir peticiones de cliente y enviar ofertas de venta, pues tengo que periódicamente estar leyendo mi correo electrónico para ver que me han pedido algo. Entonces voy a Business Central, busco el cliente, veo si lo que me han pedido tiene disponibilidad, preparo la oferta, meto los productos como líneas y pues saco el PDF lo que corresponda y desde Business Central envío el email al cliente para que se me quede pues como adjunto en el log de interacciones, por ejemplo. Este flujo con agentes, la parte que está en la izquierda es todo lo que hace el agente, la parte que está en la derecha lo que tendría que hacer el usuario. Entonces, en este caso, el agente, ¿qué hace? Está monitorizando el buzón en el que lees el correo entrante. Reconozco al cliente, veo qué es lo que me está pidiendo, verifico si realmente los productos tienen stock
hago una propuesta de oferta para ese cliente y esos productos y le solicito al humano que me verifique realmente si lo que estoy haciendo es correcto, ¿vale? No se manda nada al cliente que no haya pasado antes por el filtro de la persona, ¿vale? Entonces el humano acepta o rechaza la propuesta de la gente, la puede modificar también sobre la que está la gente y cuando lo confirma definitivamente, la gente se encarga de enviar automáticamente la oferta como adjunto al cliente por email y que se quede todo registrado en Business Central, ¿vale? Entonces, para ver esto un poco cómo sería con un ejemplo de verdad, supongamos que estoy recibiendo este email, ¿vale? Que el cliente Trade Research me está mandando y este señor pues me está pidiendo 2 mesas de ese modelo y 4 sillas de ese otro modelo y me está diciendo para qué fecha quiere que los productos se entreguen y que quiere que guarde el número de pedido de compra para que toda la comunicación se haga con su documento de pedido, ¿vale? El agente lo que supervisa es ese email entrante, está escuchando el buzón y entonces es capaz de detectar que este cliente ha solicitado esas mesas, esas sillas y esa fecha de entrega. Entonces, lo que hace es que me hace esa solicitud de oferta. Me crea una oferta nueva de venta en el sistema para este cliente. Como veis, en el número de documento externo ha puesto el número que me habían pedido, el contacto es el que corresponde, el request y delivery date, que sería la fecha de entrega que me ha pedido, ha puesto también la que corresponde y ha incluido los eh, productos con sus cantidades como líneas en la oferta, ¿vale? También ha sugerido que se haga esa oferta de venta en particular y ha hecho cambios que está esperando que se revisen. Entonces, ¿qué es lo que ve el humano cuando está en su role center y es uno de los humanos que interactúa con el agente? Pues que tiene ese email que está listo para enviarse, pero que falta darle al botón ahí de confirmar. Entonces, lo que puedo hacer es ver efectivamente qué es lo que está escrito en el cuerpo del mensaje, qué es lo que se incluye en la oferta. Podría ahí acabar de ajustar lo que corresponda y si todo está bien, pues le doy a confirmar. Cuando le doy a confirmar, realmente el mensaje está preparado para ser un mensaje saliente y entonces lo mandaría. Y esto es lo que recibiría el cliente, que sería una respuesta para el cliente. Es un poco transparente que ha sido una IA la que ha generado toda esa comunicación. Luego también pues podéis ayudar a redactar un poco los mensajes y también va aprendiendo un poco de lo que le vas pidiendo a hacer la medida que tú interactúas con él. ¿De acuerdo? Y hasta aquí un poco la demo. Eh, Esto es un poco lo que viene en la próxima versión desde el punto de vista de la IA, en lo que se va, como veis, o sea, no me voy a meter mucho en esto, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pero sí que es verdad que veis que Microsoft ahora mismo en los planes de lanzamiento tiene muchísimo foco en toda la parte de mejorar la capa de IA Business Central. Y además de los agentes que tenemos, está previsto un agente de gastos, mejoras en el agente de pagos y también un agente de cumplimiento, aparte de mejoras de Copilot. Con lo cual esperamos que aquí, además de lo que hemos visto hoy, a partir de abril tengamos nuevas cosas. Y hasta aquí la parte específica de Business Central. Le doy paso a mis compis. Muy bien, pues seguimos. Vamos a hablar de Copilot y agentes con MCP. Entonces, vamos a la siguiente slide. Eso es. Sabemos que es mucha información, o sea que me refiero, esto es un camino que aquí desde Progoder os podemos ayudar. Entonces, tampoco. Y vamos a ir digiriendo poco a poco lo que hemos visto y vamos a rizar el rizo un poco más. Entonces, más allá de todo lo que hemos visto en Business Central y las capacidades que tiene, para entender también cómo funcionan e incluso extender estas capacidades, el ecosistema Microsoft nos provee de más herramientas que vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, me quería centrar en Agentic AI, que es lo que ha explicado María, que es como el segundo escenario que pasamos de
un copilot, o sea, una IA con la que interactuamos constantemente y que mejora nuestra eficiencia, es el paso que estamos yendo ahora a agentes, ¿no? A IAs desasistidas con unos objetivos que el humano evidentemente gobierna, programa, configura, pero ya hemos pasado a un escenario en que ejecuta tareas de manera autónoma. Entonces ya la escalabilidad es mucho mayor, ¿no? El cuello de botella ya no es el ser humano. Entonces, un poco en esta línea, queríamos entrar esta parte de la presentación, hablar un poco de cómo extender lo que ya hemos visto, que no es poco, ¿eh? Sabemos que es mucho y lo dicho, esto hay que ir digiriéndolo con poco a poco. Entonces, vamos a la siguiente slide, si os parece. Em, sí, eso es. Vale, Agentic AI. Para ello vamos a hablar de MCP, que también aparece en el título de la sesión, muy brevemente, tampoco ni excesivamente técnico. MCP viene de Model Context Protocol. Vamos a explicar qué es, la noción, el concepto y va a quedar todo muy claro. Entonces, sobre todo es un protocolo que desarrolló Anthropic. Anthropic quizá a algunos os sonará de Code o Sonnet o otros productos. Es un proveedor de modelos como lo es OpenAI, es como su competencia, para así decirlo. Y ellos, mientras desarrollaban sus productos, se dieron cuenta de que necesitaban este MCP. Y vamos a ver por qué, Model Context Protocol. Entonces, vamos a la siguiente slide, si os parece. Vale, ¿por qué tuvieron que crear MCP? Bueno, MCP lo que permite básicamente es a los agentes, a estos agentes autónomos de IA, interactuar con sistemas existentes. Y es muy importante, ¿no? Con toda la infraestructura existente, como en este caso Business Central o el ecosistema Microsoft, el agente puede interactuar con ello. Entonces, gracias a este protocolo, es un conector universal que nos permite, bueno, consumir APIs, interactuar con ellas, etcétera, que lo vamos a ver ahora. Entonces, eso es. Gracias. Eh, entonces, un poco la arquitectura, y aquí va a empezar a quedar más claro, tampoco muy técnico, que sé que hay términos que quizás asustan, utiliza una arquitectura cliente-servidor. Es muy parecido a lo que es una web tradicional. Tienes un servidor que es el que proporciona los datos y un cliente que es el que los consume, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos el host, propiamente dicho, que es ese servidor, que es el que tiene la lógica, y luego el cliente, que en nuestro caso, en vez de ser nuestro navegador web, cuando accedemos a el correo, por ejemplo, a la aplicación del banco, en este caso no es una web, no es un buscador, no es Chrome o Edge, sino que en este caso es el propio agente de ella. Este agente, que consta de varias piezas que describimos ahí, y a través de MCP va a interactuar con este servidor. Em, entonces, sobre todo el MCP proporciona acceso a estas herramientas y estos servicios. Por ejemplo, pues el MCP de una empresa de hostelería, pues me va a proporcionar capacidades de ver tipos de servicio, hacer reservas, etcétera, ¿no? Y nuestro agente de IA va a consumir en cada momento, va a saber, pues ahora me interesa esto, ahora lo otro, etcétera. Entonces, el protocolo, y de ahí un poco la complejidad, lo que define son las reglas. Y esto entonces, un poco cómo comunicarnos, ¿no? Qué prompts, qué recursos hay, etcétera. Y esto lo vamos a redondear ya en la siguiente slide. Vale. Entonces, y aquí es por analogía, que es como yo creo que se entiende mejor, MCP es el protocolo universal abierto como es REST para APIs, hablando de cloud y todos estos años un poco de microservicios, etcétera, pues es un poco el equivalente a lo que sería REST para APIs. Un caso quizá más visual, el conector USB en dispositivos, es decir, un fabricante en China o en Estados Unidos de memorias y de computadores, de portátiles, pues crean una entrada y una salida universal y ya todo el mundo, da igual donde fabrique, se puede conectar con todo el mundo. Pues la idea de MCP es la misma, que da igual el proveedor de servicios y tanto el cliente como el que los consume, las reglas de juego estén definidas y sean universales. Eso es lo que hace un protocolo. Igual que HTTP para web, al inicio de Internet, o la App Store, todos los generadores de aplicaciones para móviles lo hacen siguiendo unos patrones y así, pues, los proveedores, tanto Google como Apple, pues tienen control sobre lo que se publica, sobre lo que no, la forma, etcétera, ¿no? Y lo mismo podemos seguir con las cartas de correo, ¿no? Pues dónde va el sello, dónde va el remitente, dónde va el remit, pues esas cosas es el protocolo, para que todo el mundo lo lea igual y escale y se distribuya y sea universal. Pues MCP hace lo mismo para agentes, es un poco la noción básica.
Y por rizar el rizo, sí, nada, solo un punto anterior. Claro, y esto ya quizá va para las dudas, es decir, ¿por qué los agentes no utilizan APIs? Si ya teníamos APIs que era tan universal y tan bueno y ha funcionado tan bien, ¿por qué los agentes no las consumen? Me refiero, es una inquietud que a todos nos ha, o me refiero, cuando profundizaste surge, ¿no? Y, y básicamente, y esto lo podemos ver más adelante si queréis, es porque no pueden consumirlas. MCP, de hecho, es como un traductor entre las APIs existentes y ese modelo de lenguaje, básicamente, ¿no? Sin entrar a un detalle muy técnico. Entonces, por eso fue necesario este protocolo y por eso esta explosión que estamos teniendo en los agentes de IA. Ahora ya sí que podemos ir a la siguiente slide. Vale. ¿Por qué todo esto de MCPs, todo esto de agentes y qué tiene que ver con lo que hemos visto antes de la sección de María? Vale, pues vamos a aterrizarlo ya al mundo Microsoft, que ya empieza a interesarnos más, ¿no? Microsoft, al ser una empresa pues tan puntera y tener acuerdos tan estratégicos con estos nuevos actores, pues tiene un acceso muy preferente a estas tecnologías. Entonces ya el 2 de abril del año pasado, casi hace un año, bueno, con esta empresa que desarrolló MCP Anthropic, creó un SDK en C Sharp. Esto básicamente es que introdujo este MCP en el ecosistema Microsoft, en las tecnologías Microsoft, resumidamente. Entonces, lo que genera esto es que MCP ya es compatible con Semantic Kernel, entre otras herramientas, con Azure AI Foundry y con Pilot Studio. Es decir, en Semantic Kernel podemos orquestar multiagentes, que no lo vamos a ver hoy. En Azure AI Foundry, que es como el core de la IA de Microsoft, también obviamente tiene conexiones MCP. Y Copilot Studio, que es un poco la demo que vamos a ver a partir de ahora, también tiene conexión con MCP para conectarse con otras partes del ecosistema de Microsoft, pues en este caso Business Central, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí el interés en la sesión de hoy. Entonces ya si vamos a la siguiente slide, solo ya para redondear la introducción y ya vamos a lo que es la demo propiamente dicha. ¿Por qué es interesante MCP? Y también resumiendo lo que hemos visto en la primera sección, para Business Central. Porque es un pasito más y Business Central ya nos da unas capacidades muy interesantes. Gracias a la IA, pues podemos automatizar, orquestar procesos encima de nuestro ecosistema actual, de nuestros datos en Business Central. Entonces tenemos una capa de negocio más inteligente. Gracias, el segundo punto, gracias a este MCP que hemos, por eso tanta insistencia, todo está estandarizado y se puede conectar con todo. Y encima, como Microsoft provee tanto los clientes como los servidores, en este caso el servidor sería Business Central y el cliente Copilot Studio, pues la integración es perfecta. Es muy sencilla y está todo integrado dentro de Microsoft. ¿Y todo ello por qué? Y es el tercer punto y por lo que estamos aquí todo el mundo en el fondo, para generar más valor de negocio. Es decir, para automatizar tareas, optimizar flujos de trabajo. Yo ahora puedo interactuar con mi ERP sin tener que hacer queries o filtros o tablas, sino que directamente, como ha enseñado María, ¿no? Con lenguaje natural, un poco con prompting, pues yo puedo ya extraer datos de negocio interesantes, valiosos para mí, o ya lo que nos interesa más, anticiparnos, ser más ágiles, etcétera, ¿no? Que es, al fin y al cabo, dar un mejor servicio y a nuestros clientes y mejores productos. Pues es un poco la idea final. Entonces, vamos ya a la siguiente slide y la demo. Sí, eso es. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona esta parte de Copilot Studio y con MCP. Esta es la vista de Copilot Studio de desarrollador. No me refiero, vamos a verla muy por encima, pero aquí nos permite configurar estos agentes gracias a MCP. Entonces nosotros vamos a darles unas instrucciones que estamos viendo, no vamos a entrar en detalle. Y lo más interesante aquí es abajo podemos agregar herramientas que veis Business Central y Dataverse. Y nos conectamos a ellas a través de MCP. Entonces vamos a ver varios escenarios. El primero es, oye, queremos saber qué productos tienen más facturación del último trimestre, de la empresa anterior que hemos visto de muebles. Entonces, bueno, este agente ya está ejecutando unas acciones, ahora vamos a verlas, y mientras va a generar una respuesta. Entonces, lo interesante aquí, como veis a la izquierda, mientras genera la respuesta de los productos con más facturación, es que va encadenando llamadas a Business Central y Dataverse, pero no una, no es como
cuando le decimos a ChatGPT, oye, escríbeme este correo. No, no, sino que, como veis, va usando distintas herramientas, Action Search, Describe o Invoke, sin que le digamos nada sobre sistemas existentes para extraer la información, en este caso de Business Central. Entonces, la idea es esa, que gracias a MCP y la, entre comillas, inteligencia innata de la gente y toda la información que tiene, él ya sabe dónde tiene que ir. Él ya sabe, oye, pues mira, necesito esta acción para sacar los productos, esta para describirlos, esta para invocar los que me interesan y sacar datos. No son instrucciones que nosotros hemos programado y hemos dicho ahora paso a paso, sino que la gente, simplemente con esa información del MCP, del servidor, del contexto, ya es capaz de saber dónde tiene que buscar. Y, como veis a la derecha, nos está dando ese resultado. Es decir, los productos con más facturación, ¿no? Ya con, por así decirlo, valor de negocio. Ya no hablamos de técnica, bueno, de bases de datos o de scripts o lo que sea, sino que estamos hablando de productos que estamos vendiendo a nuestros clientes. Vale, pero esto es reactivo. Vamos a ir un pasito más allá, que es el paso proactivo. Es, bueno, vale, hemos visto esto, pero ahora quiero que para el cliente X, Adantum Corporation en este caso, vamos a proponer vender la Bess Amberes, que es la tercera más vendida o, bueno, con más facturación. Quiero crear un caso para ver a este cliente, sé que le va a interesar esta mesa. Bueno, pues obviamente la gente, como tiene esta conexión y es el mismo agente, se está conectando a estos sistemas, en este caso a Dataverse, está empezando por Dataverse, varias veces, no solo una, veis que ejecuta varias acciones y de ahí que utilicemos el modo desarrollador para verlo, sobre los sistemas y ya nos dice, bueno, pues ya he generado el caso para este cliente. Entonces, de nuevo, de lenguaje a lenguaje, pero por detrás está ejecutando los sistemas que necesita. Entonces ya tenemos ese caso creado para nuestro cliente. ¿Vale? Y ahora el último caso ya es el caso más agéntico, entre comillas, es cuando se puede configurar triggers. Un trigger es un desencadenador, es decir, que ya no tengamos que escribirle, sino que simplemente se ejecute automáticamente. Entonces, en este caso, está configurado para que nosotros vamos a inyectar un nuevo cliente y por defecto se nos va a crear una tarea para ese cliente que va a ser darle la bienvenida, un onboarding, presentarnos, nuestro catálogo, etcétera, ¿no? Esto lo va a hacer el agente automáticamente. Entonces, aquí forzamos la prueba y se va a ver cómo el agente enseguida, de nuevo interactuando con Dataverse y Business Central, va a generar esta acción. Ya, de hecho, está a punto de acabar y ya va a decir, vale, perfecto, pues ya he generado el primer caso para este cliente de presentarnos, ¿no? De nuestros productos. Entonces es verdaderamente ágil. En 3 casos hemos visto un poco de cómo utilizar estos agentes, por así decirlo, personalizables, más allá de los que hemos visto anteriormente, en Copilot Studio. Y aquí nos dice ya que ha finalizado y ha creado un nuevo cliente. Son casos que hizo un equipo multidisciplinar en una hackathon interna, muy interesantes, pero esto se puede escalar brutalmente. Estamos dando los primeros pasos. Como veis, la configuración, Microsoft está preparando todo para que generar casos cada vez más interesantes, de más valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una primera pincelada de toda la potencia que se puede desatar gracias a la IA y a los sistemas existentes. Y ya vamos a la siguiente sección y un poco ya al cierre de un poco de cómo adoptar y siguientes pasos, ¿no? Para no abrumarnos y ver todas las acciones que tenemos que hacer. Exacto. Aquí una cosa que es importante tener en cuenta es, claro, hay que gestionar también el cambio organizacional, ¿no? Y la gestión del cambio de las personas en todo el tema de la adopción de la IA, porque hemos visto todas las posibilidades que tenemos, pero puede ser un poco abrumador si esto no se hace de forma acompañada desde el principio. Entonces, nuestra propuesta siempre es que empecemos por lo fácil, y lo fácil es lo que ya tenéis disponible con las herramientas que tenéis, tanto lo que está dentro de la licencia de Business Central y que empecéis a jugar con lo que hay en el chat de Copilot y con cada vez que veáis el botoncito este de las chispitas, pues hay algo interesante que a lo mejor que explorar, pero también en el caso de los que tengáis, o bueno, o con el chat de Copilot gratuito, o si tenéis la licencia de Copilot 365, no solamente dentro del ámbito del ERP, porque claro, es cambiar la forma de trabajar
en todos los aspectos, no solamente dentro del transaccional. ¿Por qué? Porque las personas nos tenemos que familiarizar con la forma en la que tenemos que hablarle a los sistemas conversacionales o Copilot, a los agentes, y cuál es la mejor forma de conseguir que hagan lo que necesitamos. Y eso se aprende, igual que otras habilidades. Luego, por otro lado, también es interesante analizar si lo que tenemos en el estándar es útil. ¿Por qué? Pues porque va a tener un coste. Los agentes sí que se pagan por consumo, es diferente que el chat de Copilot de Business Central, con lo cual realmente hay que analizar si van a ser útiles y no, quién lo tendría que utilizar y hacer un poquito el despliegue ordenado ahí. Y también hay que empezar a pensar o plantear cuáles serían los casos de uso que tenemos internos que se beneficiarían de un posible agente personalizado dentro o fuera de Business Central, porque esto aplica no solamente para los procesos del ERP, ¿vale? Una vez identificados los puntos, sí que os proponemos o nos ofrecemos ayudaros para priorizar, porque claro, dependiendo cuál sea el caso de uso, puede que sea más o menos fácil de resolver con IA o con más o menos coste, y eso también puede ser, ¿no?, importante a la hora de decidir dónde se empieza a invertir. Y luego ya. Claro, como María está diciendo, esto es un camino de madurez, ¿no? De empezar por sentar los cimientos básicos que entendáis, os hagáis a estas nuevas funcionalidades que están diseñadas y planteadas para haceros la vida más fácil a la hora de utilizar el RP, pero que también os permitan acoplarlo a vuestros procesos específicos. Y por eso hoy os queríamos contar esta parte de MCP y anticiparos un poco lo que va a venir. Tenemos por delante un año muy interesante donde va a haber anuncios, creemos, y bueno, estamos convencidos, muy disruptivos en esta parte, hacia un RP cada vez más autónomo, pero hay que empezar por algún sitio, ¿no? Como dice María, y es, primero, utilizar lo que tenéis. Y si planteáis hacer algún tipo de agente, vamos a llamarle sencillo, hay unos componentes básicos que tenéis que hacer. Primero, habilitar en Business Central la conectividad con el protocolo MCP, ¿vale? Esto está en la parte de configuración, María antes ha pasado un poco rápido, y apoyaros en un partner que os ayude es nuestra recomendación, ojalá que sea con Prodware, como no, pero que os ayude a crear este nuevo agente o a daros soporte al menos. ¿Por qué? Porque hay diferentes opciones. Hoy nos hemos centrado en Copilot Studio, pero hay otras. Seleccionar cuál es el modelo, porque en función del modelo y el caso de uso, hay modelos como Claude, etcétera, que pueden ser más interesantes que GPT-5, etcétera, etcétera, para un caso de uso específico. Y tiene unos costes el uso de estos modelos, y que también hay que analizar. Y luego configurar la conexión con el entorno dentro de vuestro tenant, que vuestro tenant es vuestra infraestructura en la nube dentro del ecosistema de Microsoft, con las premisas de seguridad, cumplimiento y privacidad que tengáis estipuladas dentro de vuestra organización y por la tipología de vuestro negocio. No todo el mundo tiene que poder preguntarle mediante un agente Copilot cuál es la nómina de un compañero. Eso sería una cosa de una fuga de información importante y que hay que tener controlada. Si pasamos a la siguiente, hay algunas premisas que queríamos enfatizar, ¿no? Y es importante, nos hemos hoy pues centrado en mostraros la parte más funcional, técnica, que es lo que se ve, las capacidades que podéis tener a vuestra disposición, ¿no? Pero no hay que olvidar el cómo. Y este cómo hay que hacerlo de una forma adecuada y sensata. Y la primera es que MCP tiene una parte de autenticación similar a la que se haría con cualquier tipo de acceso apificado. Es decir, tiene su credencial, tiene su token de acceso, etcétera, etcétera, y tiene que, como decía hace un momento, estar dentro de las directrices corporativas de vuestra organización. Por defecto, no solo hay el acceso de lectura
a los campos o a la información que estaría en este caso en Business Central o en cualquiera de las otras soluciones dentro del ecosistema de Dynamics 365. Hay que activar en la configuración de Business Central que se puedan hacer inserciones, modificaciones. Es posible, pero hay que tener cautela y saber qué se está activando, para qué propósito, y ese agente por quién va a ser utilizado, porque va a utilizar los permisos y credenciales de ese usuario a la hora de acceder a la información. Por lo tanto, hay que tener los permisos y derechos bien identificados y bien controlados a nivel de roles y perfiles. Si pasamos a la siguiente, que quizás es un poco más técnica, pero al final es más de lo mismo, es una estructura, para que lo entendáis, como una cebolla. A mí me gusta decir que es como, y como la seguridad, ¿no? Que siempre es, si nos la imaginamos, es por capa, es como una cebolla. Entonces, hay una parte intrínseca que tiene que estar bien configurada para que no tengáis esa fuga de información, que yo hace un momento ponía de ejemplo de recursos humanos, pero puede haber balance contable, las cuentas de la compañía, tesorería, que os hagan que haya fuga de información. No por ello os pongáis nerviosos por lo que estoy diciendo ahora mismo. Hay maneras, hay formas y estamos aquí para asesoraros. Y si pasamos a la siguiente, ya para cerrar, si tenemos que resumir algunas claves de cuáles serían las cosas para garantizar el éxito de poner en marcha un agente más avanzado, no solo que viene paquetizado en Business Central, sino un agente un poco más avanzado, como el ejemplo que os ha mostrado César, lo primero es encontrar la herramienta adecuada, porque esto no es que para cualquier tornillo vale, hacerlo con un martillo, etcétera, etcétera. No, tenéis que escoger, como os decía antes, qué modelo, cuál es vuestro flujo, cuál es la tecnología dentro del abanico que ofrece Microsoft, porque es muy amplio y puede ser que interese más una que otra, hacerlo a medida, no utilizar Copilot Studio, etcétera, etcétera. Usar las herramientas correctamente. Y antes María, me ha gustado mucho lo que ha dicho. También hay que aprender a utilizar estas tecnologías. Nosotros como usuarios tenemos que aprender cómo formularle, increparle, preguntarle las cosas que queremos. En función del cómo se lo preguntemos, su forma de responder puede ser mejor o peor simplemente por eso hecho. Es un tema de aprendizaje, de entender qué espera el sistema que le respondamos, que le preguntemos, de qué manera y cuál es la información que necesita. Y luego, por último, utilizar el modelo adecuado para cada uno de los agentes. Soy muy pesado con esto, pero al final no todo es siempre el mismo tipo de modelo la mejor solución. A veces hay casos en que es mejor, porque quiero optimizar un tema de facturas, pues igual tengo que utilizar modelos de entendimiento de imagen, de documentos, etcétera, etcétera. Casos de uso que ya estamos implementando en Prower para algunos de nuestros clientes. Poco más. Con esto cerramos nuestra exposición y damos paso, ¿verdad, María?, a la ronda de preguntas y dudas que os pueden haber surgido durante el desarrollo de esta charla. Exacto. Veo que tenemos la pregunta estrella que me hacen siempre, que es si es posible usar Copilot con Business Central o on-premise. A ver, yo os diría que no. Tengo duda de si alguna característica puntual es posible, pero creo que no. Y os lo investigaré un poco y como tenemos los correos electrónicos os lo aseguro después, porque el tema está en que cuando estás en on-premise no estás con una licencia en suscripción, que es la que está cubriendo el uso de Copilot. Desde luego los modelos anteriores que había de previsión de rotura de stock y este tipo de cosas que utilizaban Azure AI no eran viables en on-prem, y yo diría el agente segurísimo que tampoco, pero yo creo que el chat con Copilot tampoco. En general todas estas cosas requieren de estar en SaaS porque también la conectividad de BC con otros sistemas para poder responder en on-premise Microsoft no la puede garantizar porque no es el dueño de vuestra infraestructura. Entonces, yo diría que no. María, solo por matizar, Sí. lo que sí que hemos hecho en algún cliente, pero no es Copilot,
es conectarnos directamente con el modelo de información de Business Central y generar un agente externo. No utiliza 100% MCP, no es la misma tecnología, digamos que hemos hecho un rodeo, pero como dice María, la mejor opción es ir a SaaS para este tipo de capacidades de inteligencia artificial. Tenéis que tener en cuenta que esto utiliza modelos de gran consumo computacional, con lo cual en on-premise es muy difícil que estas tecnologías puedan funcionar bien. Exacto. Luego, otra pregunta también, lo que hemos comentado antes de la gente de pagos, hay dudas de si esto podría ser un posible sustituto de herramientas como Document Capture o si está en ese punto ahí de madurez. El agente de pagos ahora mismo, aunque la han liberado para el idioma en inglés, para mi gusto está todavía un poquito verde. Yo creo que en la versión de abril estará mejor, pero ahora mismo hay una serie de limitaciones, número de líneas en los documentos, no funciona cuando tienes aprobaciones, solamente pueden ser documentos en PDF. Yo creo que han sacado algo que a lo mejor para determinadas empresas más pequeñas o que su negocio es muy siempre igual, puede dar solución, pero en general lo que estamos teniendo ahora con clientes que tienen OCR en marcha no encajaría al 100%. Sí que está camino de, pero todavía no estamos en ese punto. Luego otra historia sería si compensa en comparación con otra herramienta también el coste del consumo de la gente. ¿Vale? Por eso. No sé si María, nos tenemos hacen alguna una, más. sí, nos hacen una que nos dicen si Copilot para BC es caro, que yo creo que esta es una que es recurrente y que creo que hay que responder claramente. Copilot para ABC, lo que hemos estado viendo de las vistas de análisis y del chat de Copilot está incluido dentro de la licencia, dentro de la suscripción. Lo que se tiene que contratar aparte serían los agentes. El modelo el modelo de licenciamiento de los agentes está basado en el consumo de tokens. Entonces se van comprando como paquetes de tokens dependiendo de cuánto consumas y no todas las consultas que le hagas a la gente consumen el mismo tipo de tokens. Entonces ahí habría que analizar un poco para poder hacer una estimación de coste de agentes en una empresa en particular, cuál va a ser el volumen de uso para saber el coste. Pero todo lo que hemos visto al principio está incluido dentro de la suscripción. Quiero decir, los que ya tenéis una suscripción y estáis en SaaS, le dais al botoncito de Copilot que veis arriba, que no sé si habéis tenido la curiosidad de hacerlo, pero yo os invito a que lo hagáis. Hay que hacer una pequeña configuración, pero seguramente con la que viene por defecto es suficiente. Hay que hacer una configuración para habilitar o deshabilitar las características, pero las gratuitas vienen habilitadas por defecto. A ver. Veo también, es que lo siento, es que veo las preguntas un poquito pequeñas. Sí, hay otra que comenta si es posible integrar a los agentes con base de conocimiento tipo MCP más RAG. Por ejemplo, tarifas y catálogos de proveedores y extraer información e integrarla en el flujo de trabajo con Business Central. Y luego habla de seguridad, si es necesario definir las premisas y reglas en Markdown para configurar los flujos de trabajo con MCP. Esta es bastante buena, tiene dos partes. Ya que Albert, complementa lo que diga, Sí, pero la primera es claramente sí. De hecho, no se ha visto en la demo y en la demo no lo presentaba, pero hay una parte en los agentes que pone knowledge y tú ahí puedes incluir base de conocimiento para hacer RAG. RAG es, para los que no conozcan el término, Retrieval Augmented Generation, y lo que hace, entre comillas, es dar más contexto, dar información extra a los modelos de lenguaje, aparte de con la que se ha entrenado, para hacer una tarea concreta. Entonces, la primera claramente es sí, de hecho, tenemos casos de uso en clientes muy interesantes con ello. Y la segunda es la de Markdown para configurar solo MCP. No sé si le quieres dar Torbet o sigo yo.
No, sigue, no. Vale, MCP no obliga a usar Markdown, aunque es muy típico ver Markdown porque los modelos suelen renderizar Markdown o exponer cosas en Markdown, entonces, o los chatbots que usan esos modelos. Entonces parece que todo es Markdown, pero no puede ser otros formatos como JSON o text. Y para definir las reglas se hace, como decía Albert, como si fuera un API, porque en el fondo MCP muchas veces envuelve APIs, entonces pues tiene el mismo tipo de autenticación que una API o muy similar. Ujú. Y no va a ir por fuera, se va a integrar con vuestro Entra ID y las políticas que si tenéis Defender que tengáis ahí, con lo cual está todo bajo el mismo paraguas. Es decir, no es una isla separada donde hay unas reglas diferentes, no, todo fluye de la definición de roles que tengáis en el tenant. Y lo que dice César, se ve mucho en este formato, pero al final tienes una nomenclatura, puede ser en JSON, en otros formatos, eso es lo de menos. Y tenemos experiencias de lo que os hemos mostrado con clientes reales, ya lo hemos hecho, de cruzar datos que están en BC, contratos, por ejemplo, que están originales, contratos originales en un SharePoint y poder encontrar, por ejemplo, cuáles eran los plazos de renovación del contrato de un proveedor. Y todo esto ya no es solo RAG, sino que hay un iSearch por detrás que indexa adecuadamente la información, ¿verdad, César? Y entonces permite al sistema poder responder y encontrarlo adecuadamente, porque no toda la información está en un único sistema, que es un poco con el ejemplo lo que os queríamos ilustrar, porque se conectaba a un Dataverse, se conectaba a Business Central, hacía preguntas cruzadas de alguna forma, etc. Muy bien, pues yo creo que estamos en tiempo. Eh, Muchas gracias a todos por vuestra atención. Aquí tenéis nuestros contactos. Si hay alguna cosa que se os ocurre después o que no habéis tenido tiempo de preguntar o queréis profundizar en algo, ya sabéis que podéis contactarnos para lo que necesitéis. Y gracias y que tengáis un súper buen día.